al azar a 5 de ustedes a ver qué opinan o qué impresión diagnóstica les ha dejado este caso clínico. Esta es una niña preescolar entre 3, no recuerdo con exactitud, entre 3 a 4 años de edad, originaria del estado de Oaxaca, que ingresó al Hospital Infantil de México por diversas alteraciones que presentaba, que les voy a ir mencionando. A nosotros en genética nos pidieron interconsulta con el fin de llegar a integrar el diagnóstico de lo que tenía esta pacientita. Entonces, ustedes pueden ver que es una niña la que vemos que en sus brazos, por ejemplo, estoy buscando el cursor, ya lo encontré. Aquí, perdón, se mueve, aquí. Vean cómo tiene como rotado este brazo, como en abducción. Y también, si nos fijamos en esta pierna, no está como en una posición fisiológica que tendría cualquier niño al sentarlo así, ¿verdad? Entonces está rotado hacia adentro esta pierna. Por lo demás, mucho temor al estarle explorando como es propio de esa edad, aunque a partir de los 2 años, la mayor parte de los niños ya se dejan explorar, ¿verdad? Entonces, miren, aquí en esta otra fotografía se ve un poco más claro esa abducción del brazo que está a su derecha, ¿verdad? Y la rotación también de la pierna hacia adentro. De perfil, también en su cara, no encontramos ninguna fasis típica de algún síndrome. En el tórax es normal, aquí en el brazo no apreciamos nada y realmente no podemos encontrar algo relevante. Muy bien, vamos a continuar. Aquí estamos viendo un estudio radiográfico de huesos largos de sus extremidades inferiores, en la que se aprecia que una fractura casi metafisiaria en un fémur. Acá está otra fractura cabalgada. Aquí podemos ver esta otra fractura cabalgada. Hay una fractura, aquí pueden ver ustedes el trazo de esta fractura en la tibia derecha, que se le llama en rama verde, ¿verdad? Cuando no está desplazada. Pero sí le vemos claramente esta fractura. Entonces aquí estamos viendo 3 fracturas. El hecho de que nos pidieran interconsulta en el servicio que se llamaba de medicinas del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez, era con el fin de que nosotros descartáramos la posibilidad de alguna forma de osteogénesis imperfecta. Pero estamos viendo que la mineralización ósea es muy buena. Es muy buena. Acá en el hombro, en el húmero, se ve otra fractura. Vean que la mineralización ósea es normal. No encontramos, por aquí hay una pequeña fractura, pero no se aprecia bien en esta radiografía. Entonces, el cuadro clínico de esta paciente, por medio de los estudios radiográficos, nos muestra fracturas, ¿no? Como característica principal. No sé si alguno de ustedes, vamos a abrir los micrófonos, tenga una impresión diagnóstica de este caso que les acabo de mencionar. ¿Quién? ¿Mande? Tu impresión diagnóstica, ¿verdad? Sí, fíjense, las osteogénesis imperfectas
Hay 4 tipos de osteogénesis imperfecta. Hay una osteogénesis imperfecta que tiene poca severidad y sí, con un traumatismo no muy intenso pueden fracturarse. ¿Alguna otra impresión diagnóstica que tenga alguno de ustedes? A ver, le vamos a preguntar a Carlos Abraham Martínez Alvarado, si está por ahí, que nos diga qué piensa Carlos Abraham de este caso clínico. ¿Mm? ¿Sí está Carlos? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Sí me A escucha? ver, ¿qué impresión diagnóstica te deja este pacientito, esta pacientita que les acabo de presentar? ¿Mm? No, doctor. No, bueno, no te preocupes. Vamos a ver a Jacqueline Salcedo, que por cierto no le había, si se me había pasado eh, anotarle su trabajo a realizar. ¿Sí estás, Jacqueline? Sí, aquí estoy. ¿Qué te parece este caso clínico? ¿Qué crees que pueda corresponder a qué problema? ¿Mm? Ay, la verdad no sé. Ok, no te preocupes. Ya, y para tener más tiempo, nada más le vamos a preguntar a Rogelio Ceballos Moreno. ¿Estás por ahí, Rogelio? ¿Qué opinas de este caso? ¿Sí me escuchas, Rogelio? Bueno, si no, está Rogelio. Le vamos a preguntar a mi tocayo Luis Daniel Navarro Aparicio. A ver, Luis Daniel, ¿qué opinas de este caso? ¿Cuál es tu impresión diagnóstica? Yo también estaba pensando en osteogénesis imperfecta, doctor. Ok. Bueno, sí, no es obligación, claro, ustedes van iniciando, pero fíjense que no es una osteogénesis imperfecta. Este es uno de los problemas al que ustedes van a enfrentar con mucha frecuencia, desgraciadamente, y que no debe pasar desapercibido, porque la modalidad de esta entidad se ha ido incrementando y cada vez hay nuevas formas. Si ustedes se fijaron, aquí en esta placa estamos viendo que ya hay un callo óseo. Hay un callo óseo, se empieza a formar un callo óseo, que no está alineado el hueso, por eso había una rotación eh, abducta de esa extremidad, que los huesos que encontramos acá en estas fracturas está cabalgada y no había recibido tratamiento. Aquí hay otra fractura muy importante. Imagínense el dolor tremendo de las espículas óseas, ese cabalgamiento de estas fracturas, y no habían recibido tratamiento. Y además están en diferente etapa de consolidación. A esta niña no la pudo haber atropellado un auto, porque si no todas las fracturas estarían en la misma etapa de consolidación. No, esta niña lo que sufrió fue un abuso físico, o sea, es una niña que recibió maltrato, ¿verdad? Es un síndrome del niño maltratado. Obviamente en el Hospital Infantil de México ya sabían ellos que se trataba de un síndrome del niño maltratado, pero siempre en los hospitales de tercer nivel agotan todas las posibilidades y es por eso la razón de que nosotros nos pidieron interconsulta para ver si no existe alguna forma de una fragilidad ósea de tipo genético. Y no hubo tal fragilidad ósea. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta entidad entra ya ahora en lo que se llama abuso infantil, porque hay muchas formas. Inicialmente se le conoció como síndrome del niño maltratado a partir de 1962. Un médico pediatra estadounidense
presentó en 1962 precisamente o publicó, porque lo presentó un poco antes, ante la Academia Americana de Pediatría, un trabajo que se llamaba Síndrome del Niño Golpeado. Y fue entonces cuando se empezó a tomar ya desde el punto de vista médico. Antes se consideraba solamente como un problema social, pero ahora ya mm, involucraba más a la esfera legal y a la esfera médica, y inicialmente se le conoció como el síndrome del niño maltratado, que lo podríamos definir como el uso de la fuerza física intencional, no accidental, con el fin de herir, de maltratar a un menor por la persona que lo cuida, ¿verdad? Ahora, como les digo, no perdamos la sensibilidad. Yo les aseguro que ustedes toman un diario eh, eh, local y van a encontrar siempre algo en relación a abuso a los menores. Entonces, no es un problema raro, es un problema de todos los días, y lo más triste es que parece que no tenemos sensibilidad hacia ello. Lo leemos y es tan frecuente, es ya tan diversa la forma, que muchas veces no nos ponemos a meditar y poder hacer algún esfuerzo con el fin de evitarlo. Pero nosotros como médicos estamos en la posibilidad de poder diagnosticarlo, que reciba el tratamiento, y no tengan ustedes ya temor porque se guarda confidencialidad hacia el reporte de que ustedes están haciendo este diagnóstico y lo están pasando. Generalmente se pasa en hospitales a trabajos. Antes existía por parte del médico, porque no estaba legislado, un temor de que nos llamaran a los juzgados, y eso ya era muy poco lo que realmente se reportaba, o simple y sencillamente pasaba desapercibido, o se limitaba uno a tratar las lesiones que se nos presentaban. Como les digo, fíjense, estas formas de abuso ya no son maltrato, se engloban en estos 4 rubros: maltrato físico, en donde entra el síndrome del niño golpeado, el abuso sexual, el psicológico y la negligencia. Dentro del maltrato físico, voy a hablarles un poquito sobre el síndrome del niño sacudido, que es muy importante que ustedes lo conozcan para que ustedes lo puedan diagnosticar. Porque es probable que cuando se encuentren en algún servicio de urgencias pueda llegar algún niño con lesiones que correspondan al síndrome del niño sacudido. El abuso sexual lo vamos a ver un poquito más adelante, y también referente al abuso fetal. El abuso fetal se refiere a la vigilancia a partir de las 20 puede existir ya viabilidad, ¿verdad? Estos niños nacen prematuros, que sean de extremos prematuros, han salido adelante, aunque están dependiendo mucho de su madre, pero tienen el derecho. Los médicos, sobre todo el ginecobstetra, es el encargado en estar materno-fetal. Aquí nos referimos más a, porque estamos hablando sobre, bueno,
Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, doctor. Sí, Ahora sí se escucha, doctor. Parece que se fue un poquito la señal, ¿verdad? Pero ya se restableció. Entonces, este abuso fetal lo podemos evitar nosotros de diferentes formas. Estar vigilando al producto, pero una forma que se describe es la prescripción de medicamentos. Nosotros tenemos que saber qué medicamento o cuando utilizamos algún medicamento no vaya a dañar al feto. Cuando se prescribe algún medicamento durante la gestación, tenemos que estar seguros de que no tenga algún efecto teratogénico o que vaya a dañar al producto. También no solamente puede ser la prescripción de medicamentos. Les voy a narrar un caso que me tocó ver en mi práctica médica de un niño que a partir de la edad de lactancia menor empezó a mostrar disminución de la movilidad en mi cuerpo, en una parte de la mitad de su cuerpo, ¿verdad? Hacia derecho o izquierda. No movía bien su brazo, su pierna izquierda y la otra extremidad, sus movimientos normales. Entonces, interrogando a la madre, y no fue en la primera ocasión, sino en consultas subsecuentes, quería saber por qué su niño no tenía esa movilidad o estaba afectado de la mitad del cuerpo. Entonces, ya en una consulta nos comentó que ella quiso abortar a ese niño en el inicio de su gestación. Entonces acudió con X persona, le introdujo una sonda por el cervix con el fin de romper la bolsa amniótica y esto desencadenara la expulsión del producto, pero no lo logró. Entonces estuvo moviendo ahí la sonda y probablemente esa fue la razón del daño que tuvo este niño, ¿verdad? Entonces, esto entra también dentro del abuso fetal. O sea, todo el daño que se infiera a ese niño que está por nacer. ¿Mm? Vamos a ver ahora el síndrome de niño sacudido. El síndrome de niño sacudido se va a presentar sobre todo en niños menores de 2 años, aunque se ha descrito hasta la edad de 5 años. Este síndrome de niño sacudido se genera cuando alguna persona mayor toma en un arranque generalmente de furia o de enojo al niño de los hombros, del tórax y lo sacude, ¿verdad? Lo sacude. Entonces, los músculos del cuello son muy débiles en los niños y la cabeza va a hacerse hacia atrás en cada sacudida o bien hacia adelante, ¿verdad? Que estamos viendo. Depende del número de sacudidas. Entonces, esta tracción hacia atrás hace que el cerebro se golpee acá hacia el occipucio. Y luego hacia el frente sufre golpes hacia los huesos frontales. Cuando se hace hacia atrás, imagínense, aquí está el ojo. Aquí lo podemos ver bien. Esto es lo que ocurre en cada latigazo, digamos. Lo sacuden, cuando se ven hacia adelante, aquí hay un traumatismo frontal. Y luego viene hacia atrás, hay un traumatismo occipital. Aquí en este momento, el nervio óptico es elongado hacia acá, ¿verdad? Entonces se elonga. Y esto se los comento porque va a dar una característica patognomónica para hacer el diagnóstico. Pero la atracción del nervio óptico hacia acá va a generar un daño en el nervio óptico que se va a traducir en un signo clínico. Entonces, de acuerdo a las sacudidas que le den, este cerebro va a estar golpeándose constantemente, ¿verdad? Y
va a condicionar sobre todo hemorragias petequiales, ¿verdad? Hemorragias petequiales, aunque también pueden ser subdurales. Aquí estamos viendo. Entonces, nos llega este niño a urgencia, nos va a llegar pálido, letárgico, podía presentar crisis convulsivas. Y cuando ustedes hacen el interrogatorio, van a ver que lo que les refiere la madre les puede decir, o el padre, la persona que los lleve, o que fue la causante de estar sacudiendo a este niño, les va a decir que se cayó o rodó por las escaleras o que se cayó de la carriola y todo. Y ustedes, como médicos, van a ver que no concuerda, ¿no? Lo que le están diciendo con el tipo de lesión que presenta, porque no le van a encontrar ninguna equimosis, ninguna fractura en el resto del cuerpo. ¿Cómo es que se rodó y sí tuvo ese tipo de hemorragia petequial, ¿no? Entonces hay que sospecharlo y saber que esto puede estar presente. Entonces, nosotros lo seguimos explorando y en el fondo de ojo, lo que se va a traducir de esa elongación del nervio óptico con sus vasos hace que se produzca en el fondo de ojo esta imagen que se llama imagen enllamarada, ¿verdad? Enllamarada, que es patognomónica del síndrome del niño sacudido. Entonces, no olvidarse de observar el fondo de ojo y si no tienen mucha experiencia, ustedes pueden solicitar a alguien de más experiencia o un oftalmólogo que vea el fondo de ojo, ¿verdad? Y con esto se integraría y las otras lesiones, el síndrome del niño sacudido. Entonces, fíjense, como les he comentado, esto ya no solamente es el síndrome del niño maltratado, ahora se le ha llamado abuso al menor, el abuso al menor. Y son muchas las formas, y cada vez van apareciendo nuevas formas de abuso al menor. Vamos a hablar de algunas de ellas, como el síndrome de Munchausen por poder, privación emocional, la negligencia social, esos niños de la calle y en la calle, esos niños que vemos muchas veces trabajando, limpiando parabrisas, vendiendo chicles o otras cosas, muchas veces son obligados, son explotados, incluso no por sus familiares, sino por personas de trata de menores. Los niños de la frontera, vemos programas en televisión cómo los separan a los niños de sus padres, ¿verdad? En las fronteras, en fin. Los niños que nacen en la cárcel de madres que cometieron algún delito y cursan todo su embarazo en la cárcel, tienen derecho a tenerlo, no sé si los 5 primeros años en la cárcel. ¿Cuál es ese ambiente en la cárcel que van a recibir estos niños, ¿verdad? Y que va a quedar marcado toda su vida. El abuso sexual, desgraciadamente, una forma cobarde de abusar del menor, que va desde la simple manipulación genital, esto generalmente por una persona que trata de obtener alguna satisfacción, la pornografía infantil de la que cada vez escuchamos más, el hostigamiento, acoso sexual y grooming, el grooming, una forma reciente de abuso que se somete por medios digitales, en los que se empieza, generalmente es ejercido por un mayor hacia un menor, le empieza a ganar su confianza de él y finalmente termina con alguna forma de abuso hacia ese menor. El maltrato étnico, ¿cuántas veces no se refiere uno a los niños o menosprecia uno a los niños que son de alguna región donde todavía hay grupos de indios, ¿verdad? Los niños de la guerra, en las guerras se cometen muchos abusos en los menores.
El síndrome de alienación parental es una forma reciente, también ahorita lo vamos a definir. Y el maltrato entre pares, lo que se llama maltrato entre pares o acoso escolar, que conocemos con el término anglosajón de bullying, ¿verdad? Pero en nosotros el nombre sería maltrato entre pares o acoso escolar. Este bullying, acuérdense que es una forma repetitiva e injustificada de abusar por parte de los compañeros de una persona que es más débil o que tiene alguna característica. Entonces, esta es una forma de abuso, incluso nos hemos enterado de niños que terminan suicidándose por ese bullying al que son sometidos, ¿no? Fíjense, algo reciente, aunque ya desde 1985 Richard Garner lo definió, es el síndrome de alienación parental. Nosotros tenemos una estadística en nuestra comunidad muy elevada de divorcios. Este síndrome de alienación parental son los síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de su hijo con el objetivo de impedir, obstaculizar o destruir su vínculo con el otro progenitor. O sea, es un lavado de cerebro que va a ejercer algunos de los padres hablando mal de su pareja, puede ser indistintamente padre o madre, y esto trae muchas repercusiones psicológicas en el niño. Y más sobre todo cuando se le acusa de abuso sexual, que no es nada nuevo, sino es una forma común en este síndrome de alienación parental. Aquí Loredo Abdalá es un médico pediatra el que más ha escrito sobre el síndrome de niño maltratado o abuso al menor aquí en México. Él es médico del Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, en uno de sus textos, en el 2017, describió a este síndrome de alienación parental. Fíjense, ahora, esto puede ser mixto, ¿verdad? No es nada más el puro maltrato, a la vez puede estar el psicológico junto, en fin, es muchas formas de abusar del menor. En el ritualismo vamos a ver un caso y verán ustedes qué impactante es esto del ritualismo. También cómo el síndrome de Munchausen por poderes es una forma que tenemos que estar alertas para poder nosotros hacer el diagnóstico. Y aquí vemos las principales características que va a tener el síndrome de Munchausen por poder. Bueno, este problema se genera cuando uno de los progenitores, generalmente es el padre o la madre, inventa una enfermedad en su hijo, con el fin de obtener algo de su pareja, o bien para perjudicarlo, en fin. Les voy a contar un caso. Un niño que se presenta a consulta por hematuria. Les dice la madre, es que ha orinado sangre, les lleva el pañal y ustedes ven que sí, que efectivamente está manchado o teñido de sangre. Le solicitan un examen general de orina y les confirman que tiene hematuria. Bueno, dan ustedes tratamiento, tal vez mandan a hacer algún ultrasonido o se esperan a ver si cede con
con el tratamiento que les dieron, regresa la madre y les vuelve a decir que sigue orinando sangre. Entonces, lo mandan al especialista, al urólogo, al nefrólogo, hace estudios de tomografía, de ultrasonido, no detecta nada, pero el niño sigue orinando sangre. Y los exámenes generales de orina lo siguen reportando. Obliga a que se hospitalice muchas veces para hacer estudios más profundos, que lo vean de otro grupo de especialistas, en fin. Generalmente cuando son niños pequeños, aunque sean hospitales del sector público, se les permite a la madre estar con ellos y para cuidarlos, para que el niño esté más tranquilo, en fin. Entonces, durante su hospitalización se repiten esos exámenes con hematuria. Llega un momento en que al no encontrar nada, una vez que ya le estuvieron tomando diferentes tipos de estudios de gabinete, de laboratorio, estarle extrayendo sangre, estarle aplicando medios de contraste, en fin, sospecha, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, se le citó a la madre en un momento, porque ella era la que colocaba la bolsita, entonces empezó a preguntar, ¿cómo le hacen ustedes al recolectar muestras de sangre, no? De orina, perdón. Entonces decía, no, la mamá es la que le pone la bolsita, siempre nos la quita, decía la enfermera, y ella se la lleva, nos avisa y ya no la entrega. Entonces dice, pues vamos a hablarle a su mamá que queremos platicar con ella y mientras ustedes le ponen la bolsita, porque ya sabían después de varios días en qué momento orinaba con mayor frecuencia el niño. Entonces le pone la enfermera la bolsita mientras se tiene entretenida la mamá, logran que orine, obtienen la muestra y resulta que no tiene hematuria. Entonces ya se le cuestiona a la madre y sí, efectivamente, ella lo que hacía era pincharse un dedo y una gota de sangre era suficiente, o metía el dedo en la orina, en la bolsita de orina, y de esta forma contaminaba la orina, y por eso es que todos los exámenes que se le practicaban reportaban hematuria, ¿verdad? Este es lo que se llama síndrome de Munchausen por poder. Entonces tenemos que estar alertas también porque esta forma no es solamente esto que les cuento de hematuria, vean la literatura y van a encontrar diferentes formas de síndrome de Munchausen por poder. Bueno, esto no es algo nuevo. Hay mucho escrito en diferentes culturas sobre el abuso, el maltrato al menor. Así, a principios de nuestra era se narra que Herodes mandó a matar a todos los menores de 30 días porque había nacido el Mesías que lo iba a destronar, ¿verdad? Estas son algunas pinturas que representan esa matanza ordenada por Herodes, ¿no? Hay mucho escrito, pero nosotros nos vamos a enfocar un poco más hacia lo que hay en México. En los años que fue la revolución industrial en Inglaterra, a los niños se les obligaba a trabajar largas jornadas de trabajo y cuando estos niños estaban cansados, desfallecidos, o bien les aventaban baldes de agua fría para reanimarlos, o bien a latigazos hacían que ponerlos a que siguieran trabajando, ¿verdad? En México, el Códice Mendocino, en la segunda sección, narra algo sobre cómo se abusaba o se trataba o maltrataba a estos niños en diferentes culturas, incluso hasta el canibalismo en algunas de ellas, con el fin muchas veces de educarlos. A las niñas se les obligaba, por ejemplo, a que barrieran grandes extensiones y se les privaba de la alimentación. Esto es una tortilla. Aquí estamos viendo cómo les daban la mitad de la comida
como fin de educarlos o de reprenderlos por algo que habían hecho. A otros les iba peor, no solamente les reducían su alimentación a la mitad, sino que los acostaban sobre tierra húmeda, ¿verdad? En cuartos oscuros. Y los amarraban y ahí los tenían durante horas. También a otros ponían a tostar chiles y acercaban la cara sobre el humo, aparte de reducirles la comida a la mitad. Entonces vean cómo esta forma de abuso y maltrato data de muchos años, ¿verdad? No se diga cuando fue la evangelización en que se metió la nueva religión a los pueblos aquí de México. Los niños eran obligados a aprenderse las lecciones de catecismo y si no, pues los golpeaban, en fin. Pero les digo, no tenemos que recurrir al pasado. Compren ustedes un periódico cuando tengan oportunidad o en las noticias y van a ver siempre algo relacionado con esto. Estas fotografías de periódicos que le estoy pasando fue cuando estaba yo haciendo mi residencia en pediatría y me dejaron que presentara la sesión general y yo escogí el tema de maltrato al menor y cuando quise encontrar libros referentes a eso era muy difícil, no encontraba nada, pero en los periódicos rápidamente en cualquiera encontraba algo en relación a eso, en un corto tiempo, ¿verdad? Entonces, de diferente forma, muchas formas de abuso, de maltrato, que es por lo que nos enteramos. El médico aquí en México que tomó primero interés por este tema fue el doctor Jaime Markovich. Jaime Markovich fue un pediatra que ya falleció y él le interesó este tema y entonces se puso a analizarlo. Fue a los hospitales allá en la Ciudad de México a ver expedientes referentes que hablaran sobre abuso al menor y no encontró prácticamente ningún expediente en relación a eso. Entonces, se fue a los periódicos. En ese entonces circulaba un periódico amarillista que era, creo que Alarma, se llamaba Alarma, que era algo semejante a la Tribuna que hay aquí en Aguascalientes, o ve aquí en Aguascalientes, ¿no? Entonces, él, en un lapso de estudiando, creo que 14 años, lo que había escrito en los diarios, encontró 686 casos. Y en esta primera diapositiva están los estados de donde eran originarios esos niños, sobre todo maltratados, ¿verdad? Y que eran publicados en los diarios. Entonces, el Distrito Federal, en ese entonces, así llamado, ahora Ciudad de México, fue donde encontró el mayor número de casos, pero también es el más grande, ¿no? En población. Si ustedes se fijan, no encontramos Aguascalientes. No está Aguascalientes en la lista porque nosotros sabemos que Aguascalientes es la tierra de la gente buena, ¿verdad? Entonces, tal vez por eso no había caso. Pero no, ya sabemos que no. Pudo haber estado en los otros. Ahora fíjense, edad y sexo del agresor. Si ustedes se fijan, quien agrede con mayor frecuencia a los niños, hablando de niño golpeado, síndrome de niño golpeado, son los de menor edad. O sea, padres de menor edad golpean con mayor frecuencia a sus hijos que a los de mayor edad. Esto sigue siendo prevalente en todas las estadísticas del síndrome del niño maltratado. Vamos a encontrar siempre esta frecuencia y de quién agrede con mayor frecuencia al menor. Y luego la relación del niño agredido con el agresor. En su análisis de él, encontró quien agrede con mayor frecuencia al menor tratándose del síndrome del niño golpeado es la madre. Y esto también es repetitivo en todos los reportes estadísticos que hay publicados, siempre se encuentra que la madre es que agrede con mayor frecuencia al menor.
el padre en segunda instancia, tal vez porque el padre sale a trabajar y no está en mucho contacto con los niños. También encontramos padrastras, madrastras, tíos, abuelos y cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede agredir al menor. Esta es una fotografía en la que vemos a los niños de la guerra que tenían los nazis y que practicaban en ellos, aparte de dejarlos sin comer, practicaban experimentos, ¿no? Con ellos. Bueno, pero lo traigo porque quiero que ustedes se fijen en ese grado tan importante de desnutrición que tienen, pero van a ver a continuación un caso que les voy a presentar, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo vimos. Los niños de la guerra, mucho tráfico de niños en las guerras, abuso con ellos. Aquí estamos viendo, dice, comprueban en Chile y en Argentina que torturaban a los niños con el fin que los enemigos políticos de sus padres renunciaran o obtuvieran ciertos informes, ¿no? A sus hijos los atormentaban, en fin. Y eso se comprobó. Ahora fíjese, si uno piensa que mover un poquito, 9.7%, que la drogadicción, el alcoholismo es un agravante, no siempre, porque solamente alrededor del 10% de los casos hubo drogadicción y alcoholismo. Tal vez esto lo hizo en los años 60 Jaime Markovich, tal vez ahora ya ha cambiado esto sí un poco porque se ha incrementado la drogadicción, ¿verdad? También se ha visto que los desocupados, como están más tiempo en su casa, los niños demandan alguna necesidad, es el motivo por lo que los golpean, ¿verdad? Número de hermanos. En ese entonces, el número de miembros de la familia era entre 4 y 6 hijos que tenía cada pareja. Por eso este es lo que Jaime Markovich encontró. También quiero decirles que esto no es una enfermedad de la pobreza, en todos los estratos sociales está presente el abuso al menor, ¿verdad? Vamos a ver este caso. Este es un niño que estaba hospitalizado y que había sido víctima de maltrato. Fíjense. A ver, ¿por qué no? Está en vivienda. Ya está. Sí. Tenía en cuello lesiones, es común que encontremos lesiones en cuello porque muchas veces los comprimen el cuello con el fin de asfixiarlos y cuando ven que ya están morados los sueltan, ¿no? Pero a veces se les pasa, entre comillas, las manos. Entonces este niño tenía huellas allí en el cuello, aquí podemos ver una cicatriz incluso, de una araña, es una cicatriz. Tenía zonas de alopecia, pero zonas de alopecia por tirones de cabello, ¿verdad? No porque fuera una alopecia de tipo de una alteración por enfermedad, ¿no? ¿No? En la espalda pueden ver múltiples cicatrices originadas por quemaduras de cigarro. Aquí estamos viendo las múltiples cicatrices. Pero este niño fue llevado al hospital porque le habían quemado sus piernas con agua hirviendo. Entonces la abuela se dio cuenta de esto y que estaban sumamente infectadas y esta fue la forma que le llevó al hospital. Pero vean el trato cruel que recibió este niño de diferentes formas físicas de agresión. ¿Qué pasaba? ¿O qué encontró Jaime Markovich con el agresor? Bueno, como eran casos muy severos, ¿verdad? Ustedes saben que los diarios no van a presentar
un caso de un niño que le dieron 3 cintarazos o 3 nalgadas. Pues no, tiene que ser casos que impacten, casos que terminen con la vida del niño, o casos diferentes a lo común. Entonces, estos agresores, el 58%, cerca del 60% estaba preso, libres un 11%, algunos de ellos arrepentidos se suicidaron en el análisis que él hizo de esos casos. Edad y sexo de los niños agredidos. Fíjense, estos niños menores de 8 días ven que ocupan un gran porcentaje, un 12%. La mayor parte de ellos son infanticidios, o la totalidad de ellos, de hijos no deseados que al nacer el hijo, la madre, se quiere deshacer de ellos y los mata, ¿verdad? Después, el grueso de estos niños se encuentra por abajo de 6 años de edad. Ya a partir, sobre todo, de los 7 años en adelante, y parte de este grupo son niños víctimas también de abuso sexual. Ambos géneros son afectados por igual. El abuso sexual, desgraciadamente, va en incremento, y les digo, basta simple y sencillamente la manipulación con el fin de obtener un placer, hasta lo más inhumano que pueda existir, ¿no? Hacia estos indefensos por parte de un mayor. Ahora, ¿cómo se justificaban estos padres al agredir o estos agresores al golpear a los niños? Vean, el mayor porcentaje fue por pedir comida, por no poder mantenerlos, no tener dinero, todos esos niños que les digo que andan en la calle, en fin, niños por llanto, por desobediencia, hacer travesuras, en fin. Entonces, cualquier motivo era suficiente para poder agredir a algún niño. Tipo de lesiones que no causaron la muerte. Dentro de las lesiones que no causan la muerte, lo más común que ustedes pueden encontrar son las quemaduras. Y estas quemaduras, como pueden apreciar aquí, van con cualquier objeto que pueda condicionar esa forma de agresión. Azotes con lo que encuentren, reatas, cintos, cuerdas. En la inanación, o sea, el ayuno prolongado, que es muy común que se ejerza con el fin de ir debilitando al niño a ver si tiene alguna enfermedad que acabe con su vida. Es una forma de negligencia, entra dentro de la negligencia como forma de abuso. Y vean, cualquier forma, baños con agua helada, encierros, amarres. Aquí había una enfermera, nos tocó saber de una enfermera en lo que era el Sanatorio Esperanza, que cuando un niño en la noche, en su turno nocturno, ella decía que lo bañaba con agua fría para que el niño dejara de llorar, y esa era la forma en que lo callarlo, ¿verdad? Imagínense, bañarlo en la madrugada con agua fría. Bueno, después la separaron de su cargo. Esto que se ve aquí como muy mitológico es una pintura de Neptuno devorando a su hijo. Vemos que no se vuelve tan mitológico. Las lesiones que causaron la muerte, incluso aquí podemos ver el canibalismo, pero la forma más común en que estos niños fallecen es por ahorcamiento. Un 42% encontró Jaime Markovich, no ha cambiado mucho. Heridas punzocortantes, heridas por balas, y todas estas formas, vean, encierros en congeladores, encierros en beliz, formas inhumanas, crueles. Recientemente nos acabamos de enterar de esos niños que acaban de desmembrar después de haberlos atormentado en la Ciudad de México por ese grupo delictivo de Unión Tepito o Antitepito, que los consideraba halcones. Esa era una de las teorías, y
y acabaron con ellos, atormentándolos y luego destazándolos, ¿no? Y irlos a tirar a la calle en bolsas. En fin. Entonces, vean cómo no es nada infrecuente. Nos enteramos por ello, por medio precisamente de los medios de comunicación. Este caso nos tocó verlo a nosotros aquí cuando estábamos en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Este niño, aunque tiene los ojos abiertos, vean el grado de desnutrición, ni siquiera los niños que tenía Hitler estaban así desnutridos. Este niño lo llevaron sus familiares a recibir atención allá del Seguro Social, pero ya llegó muerto. Tenía los ojos entreabiertos, pero ya no respiraba, ya había fallecido. Era un niño que a pesar de tener seguro social, no iba a sus consultas, tenía 2 años que no se presentaba a su control. Era un niño que había nacido con parálisis cerebral, pero vean el grado de desnutrición tan severo. A este niño se le hizo autopsia y el reporte de la autopsia fue falta de alimento como causa de muerte. ¿Qué se hizo? Resulta que el padre era un jornalero de un rancho, tenía alrededor de 12 hijos, él era el mayor, todos los demás más chicos, no recuerdo si tenía 15 años este niño, y nada más los amonestaron en el juzgado, y porque consideraron que si a los padres los detenían o los daban cierta pena, iban a quedar desprotegidos esos otros 11 hijos que tenían. ¿Verdad? Entonces, vean este grado tan extremo de desnutrición que vimos aquí en Aguascalientes. ¿Quién denuncia el caso? Bueno, si el padre es el que golpea a la madre, y si la madre es quien golpea, pues el padre. Pero generalmente los vecinos escuchan llantos, ruidos, golpes, y son los que van y denuncian. Vean el médico, en ese entonces, 0.3% de los casos. El médico no reconocía al problema, se limitaba a atender las lesiones, no quería meterse en problemas, no lo reportaba, en fin. Ahora ya es diferente, esto ha cambiado. ¿Dónde se localizó al niño agredido en el estudio de Jaime Markovich? Pues la mayoría en los hospitales, cerca de